Y un dolor tremendo porque nos interpela como sociedad y como Estado, ¿no? Lo primero que que a uno lo lleva a hacer estos hechos es a pensar qué no estamos haciendo y qué podemos hacer como Estado para que estas cosas dejen de pasar. Pero además como uruguaya, ¿no? El Marconi es un barrio en particular que hace décadas que está sumergido, que hay una corresponsabilidad que nos condena a todos y a todas y que nos está llamando, sobre todo, creo, a empezar a pensar las cosas de manera distinta. Uruguay está en un momento en el que en algunos aspectos y en algunas áreas, por ejemplo, precisamente el tráfico de drogas, se está atreviendo a abordar los problemas de siempre, los problemas que vienen de siempre, pero que se están agravando de una manera distinta. Tal vez, en este caso con el Marconi, sea un momento de empezar a preguntarnos si no tenemos que empezar a abordar las problemáticas en los barrios de una manera diferente para poder obtener resultados diferentes. ¿Se están formando guetos en Montevideo donde la violencia es algo ya común? Yo te diría que podemos estar en ese proceso. ¿De qué manera? Hay barrios que realmente tienen una violencia mayor. Esa violencia, cuando encuentra personas que están en extremo grado de vulnerabilidad social, económica, alimentaria, son muy pasibles de ser captadas por la violencia, ¿no? Si tenemos niños, niñas, jóvenes que están viviendo en la mayor de las carencias, como todavía ocurre en barrios de Montevideo, son extremadamente vulnerables a que llegue el narcotráfico o a que lleguen otro tipo de violencias y de organizaciones vinculadas al delito y los capten de alguna manera. Entonces, por eso es que nosotros insistimos tanto en que el abordaje de estos problemas y en estos barrios, por supuesto que necesita intervención policial, intervención de la justicia penal, porque hay hechos que son gravísimos, pero además necesita profundizar y mejorar la intervención social que se está haciendo y las políticas de inclusión, porque la mayor parte de la gente de esos barrios no es victimaria, sino es víctima, y tenemos que trabajar para que no sean, sobre todo los jóvenes y las jóvenes de los barrios, captados por esta violencia. Y la mejor manera de cerrarle la puerta a esa violencia es que tengan otro tipo de oportunidades y expectativas. ¿Por qué crees que se delinque a edades más tempranas? Y va directamente relacionado con lo que te estaba diciendo. Cuando la juventud está en estados de grave vulnerabilidad y no tiene un sistema que los capte, que los retenga, no tienen contención emocional, educativa, social, son mucho más vulnerables al delito. Por supuesto que no hay una causalidad única, tampoco hay una demostración de que realmente se esté delinquiendo a edades más tempranas. Lo que sí hay, los hechos como el del Marconi lo dejan a la vista, es que hay muchos jóvenes y muchos niños y niñas que viven en un ambiente de violencia y delictivo y que por supuesto son pasibles de ser captados por ese ambiente y que hacia eso hay que trabajar. Vos decís que no tienen datos, pero sí la sensación está de que se delinque a edades más tempranas que antes. Yo no lo aseguraría, no tengo datos para afirmarlo ni para negarlo. Lo que sí te puedo decir es que hay sí niños y niñas de edades muy pequeñas delinquiendo, o tal vez no delinquiendo, pero sí teniendo una vida muy cercana al delito, y que eso se vincula de gran manera por el grado y el estado de vulnerabilidad social en el que viven. Pero por más que no tengan datos que confirmen eso, ¿están pensando o están elaborando una política social que apunte a eso, a contener esa situación, para que no delincan cada vez más temprano los jóvenes? Se están, por parte de la Intendencia en particular, sí. No, pero lo que se está abordando es trabajar de forma de que los niños y niñas no caigan, no estén vulnerables, es decir, no vivan en la puerta de la violencia y del delito. Es decir, si eso da buenos resultados, si nosotros trabajamos mejor hacia la inclusión, si logramos que cada vez sean más niños y niñas los que son captados por el sistema educativo, que tienen contención, que tienen una expectativa de poder estudiar, que van al secundario, que no lo abandonan, que tienen expectativas de trabajo, seguramente estaremos cerrándole las puertas a las posibilidades de que comiencen a delinquir, ya sea en edades tempranas o más tarde también. ¿Cómo ve, Fabián, el trabajo que hace el INAU para rehabilitar a los jóvenes que están en infracción, a los que conviven con el delito? Vos que trabajaste por el no a la baja, que ganaste, porque fuiste vos como cara de esa campaña, una de las ganadoras, ganó el no a la baja. Bueno, pasó el tiempo, ¿y cómo crees que está trabajando el INAU con los menores infractores? Bueno, en primer lugar, el INAU en este
poco periodo de tiempo ha cumplido con un compromiso que tenía pendiente el Estado más que el INAU, pero el resultado fue directo en el INAU, que también se reclamaba no solamente por una ley que lo había aprobado antes, sino también porque estaba consagrado en la propia reforma constitucional que se había propuesto, que es descentralizar el CIRP, ¿no? Aquella discusión que se dio en tantos debates de que el sistema de responsabilidad penal adolescente debía tener mayor independencia del resto del INAU, que debía descentralizarse, ya estaba en una ley del 2011, que fue lo que siempre repetimos hasta el cansancio durante los debates, estaba también en la propuesta de reforma constitucional como un asunto pendiente en llevar adelante. Bueno, hoy en día el INISA, el Instituto de Inserción Social Adolescente, precisamente es eso, es el resultado de haber descentralizado el anteriormente llamado CIRPA del INAU. Eso es un buen paso, eso es un buen comienzo. El trabajo que se está llevando adelante, bueno, también dentro de las cosas que se discutieron durante ese periodo, se está haciendo un trabajo muy fuerte por quitar la corrupción de algunos funcionarios y algunas funcionarias, de combatir los maltratos a los adolescentes. Creo que todavía queda mucho por hacer, pero se han dado señales muy concretas en ese sentido. Pero las propias autoridades del INAU reconocen que hoy no están dadas las condiciones para que haya una rehabilitación normal y positiva, ¿no? Bueno, a eso iba. Todavía queda mucho por hacer. Y particularmente yo creo que lo más importante y el mayor asunto pendiente en ese sentido es que seguimos tomando como regla la privación de libertad para llevar adelante esa, llamémosle, rehabilitación del adolescente infractor. Cuando, en la línea de lo que nosotros vinimos trabajando durante tantos años en la Baja, todo estudio científico de toda experiencia en sistema penal adolescente que se pueda observar demuestra no solamente que en la mayoría de los casos no es necesaria una extensa privación de libertad o siquiera una privación de libertad para llevar adelante ese proceso de rehabilitación, sino que además cuando se aplican medidas alternativas a la privación de libertad se obtienen mejores resultados. De hecho, hay una de las organizaciones que participó en la Baja, que es la Casa Bertolt Brecht, hizo un estudio concreto de medidas alternativas de privación de libertad. El año pasado creo que hizo un seminario que trajo expertos internacionales de Argentina y de otros lugares a hablar del tema y elaboraron una publicación de propuestas y de sugerencias, que no es la primera, en nuestro país hay muchas, de medidas alternativas a la privación de libertad. Creo que mientras sigamos apostando a la privación de libertad para enseñarle al individuo y sobre todo al adolescente a vivir en libertad y en comunidad, vamos a seguir teniendo por lo menos una pierna renga en el sistema y en el asunto. ¿Cuáles son las zonas más pobres de la ciudad de Montevideo? Y es difícil decirlo. Sabemos que, en primer lugar, Montevideo está contundentemente dividida entre Avenida Italia del Norte y Avenida Italia del Sur, que la zona oeste es muy vulnerable y bueno, y ahora que estábamos hablando del Marconi, toda esa área del Marconi, La Valleja, 40 Semanas, son zonas extremadamente vulnerables. Yo recuerdo a alguien de la academia que trabajaba precisamente en el sistema penal y que decía, uno se sube un ómnibus en Montevideo y puede pasar de los barrios más ricos y ostentosos de Europa a la ciudad africana más vulnerable, ¿no? Y eso creo que viene en el mismo relato de lo que estábamos hablando, de que hay barrios extremadamente vulnerables y que tenemos décadas pendientes todavía de trabajo. Bueno, ¿cómo se está trabajando con los clasificadores? Contame un poco cómo fue la jornada de ayer en el marco del Día del Medio Ambiente y cómo están trabajando con los clasificadores de residuos en un tema que sigue siendo un poco ahí el talón de Aquiles de la comuna, ¿no? Que es la limpieza de Montevideo. Sí, bueno, empezando por la jornada de ayer, viene de la mano de otra jornada que ya antes se había hecho, también intensiva, de limpieza. Mucho se ha preguntado de por qué tanto alarde y tanta campaña para un trabajo que rutinariamente debería cumplir la Intendencia. Lo cierto es que cualquiera de las dos jornadas, la de ayer, que fue para residuos voluminosos, los electrodomésticos, los colchones, las cosas que la gente no sabe cómo deshacerse de ellas, la jornada anterior sí fue más concreta, o sea, más regular en cuanto al tipo de residuos, fue para limpiar contenedores y alrededores. Se hicieron jornadas muy intensivas. Participó no solamente el personal de limpieza, sino personal, por ejemplo, de Inspección General, de otras áreas. Se sumó, se potenció
mucho personal que participa de forma voluntaria, porque por más que se abonen las horas extras que se está trabajando o por estar trabajando en día domingo, eso depende de la decisión del funcionario en muchos casos de participar, y ha habido muy buen ánimo de intención de participación, y lo que se hizo fue tratar de hacer mediante estas medidas intensivas intervenciones fuertes para mejorar la situación de limpieza de la ciudad, que sabemos y que hemos dicho con responsabilidad desde el primer día que en buena parte la Intendencia tiene como materia pendiente el cumplimiento de la limpieza de la ciudad. Esto, por supuesto, como trabajo agudo en el tema. Como trabajo en el sentido de regularizar la situación, bueno, seguimos trabajando esperando. No solamente se han hecho muchos cambios estructurales dentro del Departamento de Desarrollo Ambiental y de la División Limpieza en particular, sino que además se está trabajando en equipar mejor la división, ¿no? Se ha hablado muchísimo de la compra de camiones, se ha hablado muchísimo de cambiar totalmente el sistema de stock y de mantenimiento de la flota y de las demás herramientas que se utilizan. Y bueno, la jornada de ayer afortunadamente fue muy positiva, y creo que lo que más demostró es la necesidad del compromiso y la coordinación de las diversas áreas, ¿no? La Intendencia tiene mucho por hacer, tiene muchas deudas todavía en materia de limpieza, pero no va a poder hacer nunca todo lo necesario si no cuenta con la colaboración de la población. La campaña que se hizo durante toda la semana dio un muy buen resultado en cuanto a fue la gente la que estuvo llamando al teléfono que se había otorgado para pedir que los camiones de limpieza fueran a retirar estos residuos. Este número existe, está todo el tiempo, y es a donde la gente debería acudir en lugar de dejar sus residuos voluminosos al lado del contenedor. Si todos ponemos la parte nuestra de nuestro compromiso, vamos a lograr tener una Montevideo muchísimo más limpia. Y en particular en el trabajo con los clasificadores es otro de los trabajos que se coordina interinstitucionalmente. Trabaja no solamente la Intendencia, sino que participa el Ministerio de Desarrollo Social, que es quien gestiona las organizaciones sociales que hacen el trabajo diario, educativo y laboral con los clasificadores en las plantas. También interviene la Cámara de Industrias, que es la que participa en el fideicomiso. ¿Hay algún programa que los esté nucleando los clasificadores? ¿Programa de la Intendencia o el programa de las plantas? Sí, hay un programa de inclusión sociolaboral de clasificadores de residuos sólidos, que lo que se hace es trabajar con ellos en las plantas de clasificación, que las plantas las gestiona la División de Limpieza de la Intendencia, pero como te decía también se trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social, y además en Desarrollo Social tenemos una Secretaría de Empleabilidad que en una de sus líneas de trabajo es la reconversión laboral, para que o sea, las opciones son o que el clasificador entre al trabajo formal a través de las plantas de clasificación, o que adquiera otro tipo de capacitaciones para otro tipo de trabajo. Se los ha capacitado para trabajar en fábricas de pastas, se les ha capacitado para trabajar en gomería y en alineación y balanceo, y se van a seguir trabajando en el marco de un convenio que se firmó con INEFOP, que es para llevar adelante precisamente estas capacitaciones. ¿Se sabe cuántos clasificadores hay hoy en Montevideo? No hay un número específico. El censo es el censo que realizó en su momento la Universidad de la República, que siempre hubo un cierto reclamo por la diferencia en el número que daba con el registro de clasificadores para obtener el carnet que se había hecho. En este momento no tenemos cifras exactas. Bueno, a ver, ya manifestaste tu apoyo a la candidatura de Alejandro Sánchez, de Pacha Sánchez, para las elecciones del Frente Amplio. Y bueno, explícanos por qué te volcaste por el Pacha Sánchez. Porque creo que en este momento el Frente Amplio necesita el liderazgo de una persona joven, de una persona que tenga apoyo no solamente de su base sectorial, sino un respaldo más transversal, que diga de las políticas que está proponiendo y de las discusiones que está proponiendo llevar adelante en el Frente Amplio, porque además manifestó un firme compromiso en trabajar con perspectiva de género dentro del Frente, desde el momento que hay listas paritarias, propuso las listas paritarias, pero además todo su trabajo viene en la línea de la igualdad de género. Y porque creo que en este momento una persona con la impronta de Pacha, de Alejandro Sánchez, es lo que el Frente necesita, porque estamos necesitando un liderazgo joven, pero además fuerte, para darnos esa sacudida que a veces precisamos para reactivar la fuerza política. Fabiana, muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias a vos, Mariano. Que pase bien, que tengas suerte.